Pues ya estamos aquí. Hola, hola, bienvenidos un domingo más a nuestra reunión. Bienvenidos a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe Tarrasa, Gracia y Fe Madrid. Así que damos la bienvenida a todos a esta conexión en directo, donde hoy vamos a seguir con la serie Identificados con Cristo. Así que vamos a prepararnos. Como siempre, vamos a ir esperando a que algunas personas se vayan conectando. Tenemos aquí todo el chiringuito montado, el púlpito casero. Y mientras hacemos tiempo para que algunas personas se conecten, os empiezo a invitar a que podáis compartir con otras personas este vídeo, que podáis darle ahí a compartir desde diferentes lugares. Ya se están conectando Les Fons, Argentina. Así que, bueno, como siempre, permitidme que me tome 1 o 2 minutos para ir haciendo que la gente se vaya conectando, por favor, y enseguida hablamos y continuamos con la enseñanza de hoy. Así que recordad, identificados con Cristo. Llevamos ya, gracias a Dios, con el favor de Dios, esta es la semana número 13, así que os invito a que podáis tener Biblia, que podáis tener libreta y bolígrafo. Madrid también, ahí estamos. Manuel, Charo, familia, para poder ir tomando notas, ir tomando apuntes de todo lo que vamos a ir enseñando en esta hermosa tarde aquí. Así que vamos esperando que más gente se va conectando y que vayan compartiendo el vídeo. Y eso va a hacer que más gente también pueda estar escuchando. Colombia, ya está Colombia presente también. Gloria a Dios. Anda por ahí también José, Lauri, familia. A veces no me da tiempo a ver del todo, pero Fátima, gloria a Dios. Vamos un momentito, pues vamos a empezar a orar. Y te doy tiempo para que tengas ya, bueno, supongo que todos estáis preparados y tenéis todos ya la Biblia, la libreta, el bolígrafo, todo lo necesario para poder ir aprendiendo hoy. Vamos a orar, porque ya comenzamos. En mi reloj son las 6:03, así que familia Suárez también ya está ahí. Saludos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este domingo. Gracias, Padre, por este tiempo, una vez más, en el que podemos disfrutar de la enseñanza de tu palabra, este tiempo de crecimiento, tiempo de aprendizaje, tiempo en el que podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que ya fue hecho a nuestro favor. Padre, yo oro en esta tarde una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad. Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos, que en esta tarde podamos ver, podamos entender aquello que hasta hoy no habíamos visto o entendido. Para ello te pido que tú nos hables, te pido que tú nos enseñes a cada uno de los que estamos aquí conectados escuchando esta enseñanza. Háblanos, Padre, enséñanos. Te pido que Cristo pueda seguir siendo formado en cada uno de nosotros, que Cristo pueda seguir siendo revelado a cada uno de nosotros en el nombre maravilloso de Jesús. Que podamos entender cada vez más nuestra identificación con Cristo, que podamos entender quiénes somos nosotros en Cristo. Padre, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra porque entendemos que solamente tú eres digno de recibirlo. Gracias, Padre. Gracias por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Gracias porque tu palabra es sembrada en cada uno de ellos y cumple el propósito para la cual es enviada. A ti sea siempre toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bienvenidos todos. Gracias por uniros un día más a la enseñanza. Un domingo más, una semana más. Obviamente, como ya saben, lo seguimos haciendo desde casa, pero ya cada vez estamos más cerca, que llegue el día en el que podamos vernos y abrazarnos. Mando un saludo de parte de mi amada esposa Keila para todos ustedes, un fuerte abrazo y si les parece bien vamos a ponernos en marcha.
Y me gustaría que abriera su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. Vamos a comenzar esta tarde en Efesios capítulo 1, simplemente recordando un poquito lo que veíamos semanas anteriores y lo que hablábamos la semana pasada de la importancia de entender los tiempos en los que estamos viviendo, la importancia de entender el tiempo que vivimos y qué debemos hacer como iglesia. Si hay alguien que en medio de todo esto que está sucediendo, si hay alguien que en medio de todo lo que está pasando en este mundo debe saber cómo actuar, esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de una congregación en específico, no hablamos de un grupo específico que se reúne en tal local. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos entender los tiempos que estamos viviendo, debemos conocer y saber cómo debemos actuar en medio de estos tiempos. Dije días atrás y lo sigo diciendo hoy, sería muy triste. Dios obviamente no es el causante de todo lo que está pasando. Dios no es el que ha provocado todo lo que está sucediendo en el mundo hoy a través del COVID-19 y lo que pueda ocurrir más adelante. Dios no es el causante de todo esto, pero sí sería muy triste que la iglesia no aprendiera algo de todo esto. Sería muy triste que dejáramos pasar estos días, en el caso nuestro aquí en España, que ya llevamos 6 semanas confinados. Hoy apenas nos han permitido salir un poquito con nuestros hijos a la calle, 1 hora al día, a que les dé el sol. Pero sería muy triste que dejáramos pasar este tiempo y no estuviéramos aprendiendo nada. Creo que como iglesia tenemos mucho que aprender. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de redefinir ciertas cosas. Nos guste o no, hemos tenido que darle una nueva definición a ciertas cosas como es culto, como es iglesia, como es vida cristiana, la generosidad, el servicio, el templo, etcétera, etcétera. Hoy en día muchos, en muchos lugares del mundo no están yendo al templo, no están yendo al culto, no están yendo a la iglesia. Entonces, claro, eso nos lleva a entender cuál es la definición correcta de todo esto y adquirir un lenguaje que es el lenguaje que siempre debíamos haber tenido y que nunca debió haber cambiado. Y es el lenguaje de entender que yo soy el templo del Espíritu Santo, que yo soy iglesia y usted es iglesia. Dios habita dentro suyo, Dios está en su interior, el Espíritu Santo está dentro suyo y todo eso es lo que necesitamos ir entendiendo. Y después, vida cristiana. ¿Cómo entendemos nosotros la vida cristiana? Vida cristiana, ¿qué significa? ¿Que yo solo sirvo cuando iba a la congregación? No, o sea, gloria a Dios porque en la congregación podíamos servir en diferentes áreas y podremos volver a hacerlo, ya sea limpiando librerías, cafeterías, ordenando sillas, alabanza, sonido, multimedia, ujieres, hay muchas áreas, los niños, hay muchas áreas donde servir en las congregaciones sin ningún tipo de duda. Pero ahí es donde se acaba el servicio. Es un grave error separar la vida que tengo dentro de la congregación, dentro del local donde nos reunimos y la vida que tengo fuera. Es un error pensar que como no estoy yendo a la congregación el domingo por la tarde, en nuestro caso, que es cuando nos reunimos, ya no tengo que servir. Sin embargo, escuche bien, querido, querida, como esposo yo puedo estar sirviendo a mi esposa. El servicio no se acaba. Como esposo puedo estar sirviendo a mis hijos. Como compañero de trabajo puedo estar sirviendo en el trabajo, puedo estar sirviendo en la comunidad. El servicio no se acaba cuando yo salgo de las 4 paredes que hasta ahora hemos llamado iglesia muchas veces. Vida cristiana no es solamente eso que hacíamos. Vida cristiana es una naturaleza. Vida cristiana es la naturaleza de Dios en nosotros. Si hablamos de identificados con Cristo significa entender que es la vida de Cristo en nosotros. Recuerde que uno de los versos que hemos estado teniendo o llevando como base todas estas semanas es el verso de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Entender o pensar que como no estoy yendo a la reunión no tengo dónde servir es un error. Pensar que como no estoy yendo a la reunión, estoy en casa encerrado, no tengo dónde dar, cómo ser generoso también es un error. Porque la generosidad no es colocar un sobre en el alfolí un domingo por la mañana o un domingo por la tarde. La generosidad es una naturaleza. Generosidad forma parte de una naturaleza. Piense que, por ejemplo, en los comienzos de la iglesia, el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 le dijo a la iglesia de Corinto, id guardando conforme vais prosperando cada semana, lo vais guardando para que cuando nosotros pasemos o cuando alguien pase, recojan las ofrendas, recojan lo que habéis ido guardando. Es decir, Pablo en ningún momento está hablando de colocar algo en un alfolí, está hablando de entender que naturaleza es un estilo de vida, claro. Servicio es un estilo de vida. Vida cristiana es entender que no solo oro en la congregación, sino que yo oro en casa, disfruto de mi comunión con Dios. Vida cristiana es aprender a poner oído a lo que Dios quiere estar enseñándonos en estos tiempos, porque como decía, aunque Dios no es el causante de todo lo que está pasando, Dios nos está enseñando cosas en estos tiempos y es necesario que las aprendamos. Amén. Me niego a creer que no vamos a ser diferentes después de todo esto. Me niego a creer que la iglesia no va a ser diferente. Y repito, entienda que hablo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Me niego a creer que la iglesia no va a ser diferente después de todo esto. Tiene que ser diferente. Esa es la realidad. Entonces, damos gracias a Dios por todo lo que estamos aprendiendo. Damos gracias a Dios por el entendimiento que Él nos está dando respecto a la vida de Cristo en nosotros. Porque es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Ahora, seguimos hablando acerca de identificados con Cristo para ir avanzando en nuestra serie porque tenemos que llegar a un punto específico. Y ese punto específico, después de ya 12 semanas con la de hoy, 13 semanas, llegaremos a ese punto específico que es la importancia de la mente dentro de nuestra vida cristiana, es decir, el proceso por el que todos estamos pasando o deberíamos pasar. Yo sé que hay una parte del ámbito evangélico al que le gustan mucho las palabras procesos y que hablan mucho de pasar por desiertos, ciertos procesos. Dios me está llevando a un proceso, estoy en el taller del maestro, Dios me está golpeando y me está forjando y etcétera, etcétera. Bueno, realmente cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro buen Dios, vamos a encontrar que el proceso que todo cristiano debe pasar, no hablamos de gente del antiguo pacto, no hablamos del pueblo de Israel, el proceso que todo cristiano debe pasar es el proceso de renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo. Amén. Por ahí tenemos que pasar todos. Y escúcheme bien, querido, querida, este proceso debemos llevarlo a cabo cada día y este proceso debemos llevarlo a cabo hasta el último de nuestros días. Necesitamos todos, yo el primero, renovar nuestra mente con la palabra de Cristo. Y cuando lleguemos a ese punto vamos a entender el porqué, vamos a entender qué hay en nuestra forma de pensar que tiene que ser cambiado. Pero para ello venimos hablando en semanas anteriores de la importancia de aprender a dividir correctamente nuestro ser, la importancia de entender que nuestro ser tiene que ser dividido correctamente, porque todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho a favor del ser humano lo ha hecho en el espíritu de la persona. Y eso es a veces lo que no acabamos de entender. Le he dicho que vayamos a Efesios capítulo 1, ¿lo encontró? Efesios capítulo 1. Dios es bueno siempre. A partir del verso 3, vamos a leer unos cuantos versos. Dice así, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Fíjese, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto está acorde a lo que estamos viendo los jueves, cuando hablamos de la serie Dios ya lo sabía, que decimos todas las cosas que necesitamos están en Cristo, porque Cristo es todo lo que necesitamos. Aquí dice que todas las cosas fueron reunidas en Él. Verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esto es lo que así hemos sido nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y los grandes conflictos que tenemos en la iglesia, los grandes conflictos que la gente tiene cuando escucha el verdadero evangelio de Jesucristo, cuando escucha la realidad, lo que algunos denominan el mensaje de gracia o la palabra de gracia, que así es como Pablo se refiere al evangelio. Esa palabra de gracia, dice Hechos 20, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Entonces, el conflicto viene porque la persona no ha aprendido a dividir correctamente el ser. Eso es lo que ocurre. Todo lo que Dios ha hecho a favor del ser humano lo ha hecho en el espíritu. Escuche lo que hay en su espíritu. El espíritu es lo que usted verdaderamente es. Así es. Por eso decimos una frase que es: yo soy espíritu, que tengo un alma y vivo en un cuerpo. El cuerpo no es usted. El cuerpo es la funda de usted. El cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo, la Biblia nos enseña que es el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar el templo. Este cuerpo nos tiene que acompañar muchos años aquí en la tierra, porque Dios nos ha prometido larga vida, llenos de salud. No una larga vida postrados en una cama, no. Larga vida llenos de salud. Escuche, querido, querida, hay larga vida para usted. No le tenga miedo al futuro. Usted va a estar lleno de salud el resto de los días aquí en la tierra. Amén. Usted va a estar con una mente sólida el resto de los días aquí en la tierra. El día que usted se vaya es porque usted va a estar satisfecho, satisfecha, y usted se va a ir al cielo porque está satisfecho. Pero no se va a ir enfermo, no se va a ir con la mente perdida, no se va a olvidar de sus familiares. No, escuche, hay larga vida para usted y una larga vida llena de salud. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Pero sí, hay que cuidar el cuerpo, sin ningún tipo de duda, con un buen descanso, con buen ejercicio, con buena alimentación, siendo guiados por el Espíritu Santo. Así es. Porque esa es la cosa, sea guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por las dietas que usted puede hacer. Yo no estoy en contra de eso, ni muchísimo menos, pero hay cosas que a alguien le pueden sentar bien y a mí no. Por eso necesito la guianza del Espíritu Santo. Amén, así es. El Espíritu Santo me va a decir lo que es mejor para mi cuerpo, lo que mi cuerpo va a tolerar mejor, cuál es la mejor forma de alimentarme. La guianza del Espíritu Santo está Amén, para amén. nosotros. Gloria sea a Dios por ello. Amén. Así es. Pero tampoco somos alma. Alma es algo que tenemos, pero no algo que somos. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. A ver si lo empezamos hoy. Alma es algo que nosotros tenemos, pero lo que somos es espíritu. Por eso hablamos de seguridad de salvación, por eso hablamos de santificados, justificados, perdonados totalmente. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que somos. Hemos sido sellados. Ser sellados con el Espíritu Santo significa que nada corrupto puede entrar en nuestro espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 6, por favor, acompáñeme ahí. 1 Corintios capítulo 6. Y vamos
mandando un saludo a los que van escribiendo y saludando de diferentes lugares. Sean todos bienvenidos y les invito a que puedan compartir, si quieren, con otros esta enseñanza para que sean edificados también. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Yo siempre pregunto. Supongo que alguien en su casa me está contestando, aunque estén ahí. Bueno, alguien estará solo o alguien estará con la familia. Entonces yo creo que entre ustedes se contestan, ¿no? Sí, lo he encontrado, Kenneth, lo he encontrado. Pero el que se une al Señor, 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios y usted son uno. Hay una unión perfecta. Hablamos de una comunión, común unión entre Dios y yo. Por eso Dios no va a abandonarme nunca. Dios no puede dejarme nunca porque hay una unión perfecta entre Él y yo, basada en su maravillosa gracia. Hay una unión perfecta entre Dios y yo, no gracias a lo que yo hago, no gracias a cuánto yo oro, no gracias a cuánto yo ayuno, no gracias a cuánto dinero doy, no gracias a cuánto me congrego, no gracias a cuán santo soy, no, hay una unión perfecta gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a lo que Él hizo por nosotros, la Biblia me dice que ahora tengo el privilegio que Dios y yo seamos uno, no somos dos. Hay personas que a veces han dudado de, no sé si, incluso hay predicadores que dicen, depende cómo ores, tu oración no llega ni al techo, no va a pasar del techo tu oración. Escuche querido, es que mi oración no tiene que pasar del techo porque resulta que Dios y yo somos uno. Estamos tan unidos, tan unidos, tan unidos, que aunque yo susurre, Dios me oye igual. Escuche, estamos tan unidos que aunque yo no hable y solo lo piense, Dios ya sabe lo que quiero. Amén. Esa es la unión perfecta que tenemos con Dios, que está basada en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. No está basada en nosotros, no está basada en lo que nosotros hacemos, en lo que Él hizo por nosotros. Esa es la unión perfecta, gloria a Dios. Y esa unión no va a poder romperse. Esa unión no puede desligarse ya. Entonces, eso es lo que necesito entender. Y por eso necesito dividir el ser. Porque a veces cuando hemos predicado, usted es sano, usted tiene la sanidad, usted ya tiene la bendición. Y de repente miramos todo alrededor y uno dice, pero si la tengo no sé dónde está. Si la tengo está tan escondida que no la encuentro. Porque en mi vida todo se ve como maldición. No se ve nada de bendición. Pero el tema es que no hemos entendido que lo que Dios nos ha dado, lo ha dado en el Espíritu. ¿Sí? Venga conmigo a Primera de Juan 4, por favor. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Llegue hasta Apocalipsis y cuando llegue a Apocalipsis haga como siempre, retroceda. Yo ya les he contado más de una vez que a mí no me gustaba leer Apocalipsis. Entonces yo leía la Biblia entera y cuando llegaba a Apocalipsis volvía a Génesis. Porque me daba miedo. Ya he sido libre de eso, no se preocupe. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan 4, 17. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Amén. Mi esposa lo ha encontrado, entonces vamos para adelante. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Con quién se está usted identificando, querido, querida? ¿Por qué esta serie se llama Identificados con Cristo? Porque si algo debe entender la Iglesia es con quién debo identificarme. No estoy diciendo, por favor, que no podamos tener modelos, mentores, si quiere llamarlo así, gente de la que podemos aprender. No, gloria a Dios por ello, ¿sí? Gloria a Dios por personas de las que podemos aprender. Gloria a Dios por pastores, hombres y mujeres de Dios de los que podemos tomar ejemplo.
Pero, ¿con quién me estoy identificando? Aún cuando voy a estudiar la Biblia y cuando voy a leer la Biblia, ¿con quién me identifico? Porque aquí lo que dice la palabra es, pues como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Como Dios es, así somos nosotros. ¿Con quién se identifica usted? Porque, perdóneme, hay muy buenas personas en la Biblia con las cuales no debe identificarse. Su identidad debe estar en Cristo. De los otros podemos aprender, pero no identificarnos. Yo me identifico tanto con David, gloria a Dios, aleluya, santo, porque yo soy salmista como David, ¿no? Porque eso se lleva hoy en día todavía, ¿no? Salmista, ¿no? Se usan esas... Somos salmistas. Dejémoslo ahí. Yo me identifico con David. Obviamente, muchos se identifican con Job, y Job no era una mala persona. A veces algunos piensan que criticamos a Job porque lo tenemos como si fuera... No, Job era una buena persona, pero que hizo cosas y dijo cosas estúpidas, como muchos, ¿no? Entonces, y la gente, no, yo me identifico con Job, con el sufrimiento de Job. Yo me identifico con Josué, ese líder valiente, ese líder fuerte. Me identifico con Esther, yo me identifico con Débora. ¿No? ¿Con quién se identifica? ¿Con quién debe identificarse? Usted debe entender que gracias al nuevo pacto y a la obra completa de Jesucristo, así como Él es, usted es aquí en la tierra. Aleluya. ¿Dónde? En el Espíritu. Amén. Todo lo que usted es, lo es en el Espíritu. Esa parte que no se ve, esa parte que no se siente. Porque lo del Espíritu es espiritual, obviamente, valga la redundancia. Y por eso Pablo dice en Corintios, es necesario que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Y aquí hemos querido adaptar lo espiritual a lo emocional, y eso no funciona, porque las emociones son del alma, como ahora empezaremos a ver. Pero lo espiritual debe adaptarse a lo espiritual. Y entender que todo lo que yo soy. Entonces, la seguridad de salvación, ¿dónde nace? En entender quién soy yo en el Espíritu. Entender qué es lo que Dios ha hecho de mí en el Espíritu. Ahí está mi seguridad de salvación. Mi seguridad de salvación nunca debería estar en cómo me siento ni en cómo me comporto. Debería estar en el entendimiento que tengo de quién soy en Cristo. Amén. Esa es la seguridad. Estoy seguro en mi salvación no porque me siento salvo, no porque me comporto de cierta manera, sino porque Cristo me ha salvado. Amén. Porque en el Espíritu, mi espíritu ha sido hecho perfecto, mi espíritu ha sido hecho completo, mi espíritu ha sido hecho santo, he sido justificado completamente en el Espíritu. Amén. Ya no hay pecado en mí y por eso ya no hay condenación en mí. Gloria sea a Dios. Así es, aleluya. Esa es la realidad. Porque eso ha ocurrido en el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En no dividir correctamente el ser de la persona. En no entender que yo soy en el Espíritu alguien completo, pero luego está el alma. Algo que tengo. La mente, que debe ser renovada continuamente. Las emociones. ¿Las emociones a qué siguen? Las emociones siguen a los pensamientos. Por eso vamos a ir desarrollando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido viendo todas estas semanas atrás? Lo que ya somos en el Espíritu. Usted en el Espíritu está, perdón, está completo. Aleluya. Usted en el Espíritu tiene la bendición de Dios. Amén. Ya hemos sido, de hecho lo hemos leído antes en Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición. Gloria a Dios. Usted en el Espíritu tiene la herencia, la sanidad, la prosperidad, todo lo que Dios ha querido regalarle por gracia, lo ha colocado en el espíritu de la persona. Amén. Es por eso que, perdóneme que me repita cada semana, pero aquí no hablamos y el Evangelio no va de algo que usted tiene que tratar de ganarse o algo o un lugar o una posición que usted va a tener que alcanzar, sino que el Evangelio va de decirle quién es usted ya lo es. Aleluya. No intente ser algo que ya es. Así es. Intentar ser algo que ya soy es porque no entiendo quién soy. Claro.
Entonces tengo que intentarlo siempre. No funciona así. Es como yo que con el favor de Dios, junto con mi esposa, llevamos 20 años casados y yo esté intentando ser el esposo de Keila. No tiene sentido. Yo no tengo que intentar ser el esposo de Keila. Yo soy el esposo de Keila. Ella es mi esposa. Así es. Y seguiremos juntos. Escuche, usted no tiene que tratar de ser bendecido. Usted ya ha sido bendecido. Usted no tiene que tratar de ser próspero, usted ya es próspero. Usted no tiene que tratar de ser justo, usted ya es justo. Amén, No aleluya. importa cuánto más ore. No entiéndame bien, por favor, No importa cuánto más ore, cuánto más ayune, cuánto más dé, cuánto más sirva. No puede ser más justo de lo que es hoy en Cristo. Así es. Es bueno orar, es bueno servir, etcétera, etcétera. Pero nada de eso me justifica delante de Dios. Claro. Usted no va a ser más santo de lo que ya es en Cristo. Usted no puede estar más completo de lo que ya está en Cristo. Usted ya lo tiene todo absolutamente en Cristo. ¿No son eso buenas noticias? Aleluya. Porque el Evangelio son buenas noticias. Entonces, estos son buenas noticias. Y ahí es donde está el problema. En las buenas noticias, a veces sí. Porque son tan buenas que son difíciles de creer. Estamos acostumbrados a recibir y obtener malas noticias continuamente. Y entonces cuando nos dan estas noticias que son tan buenas, a veces cuesta de creer. Y entonces ahora llegamos a la gran pregunta. Si yo ya soy todo eso, si yo ya tengo todo eso, si yo ya puedo todo eso, ¿por qué no lo estoy viendo en mi vida? Así es. ¿Por qué no lo estoy disfrutando? ¿Por qué no estoy caminando en eso si ya lo tengo? Si me estás diciendo, Kenneth, que ya es mío. Si me estás diciendo que ya he sido bendecido, Kenneth. ¿Por qué mi vida parece una maldición continua? Si me estás diciendo que ya estoy sano, ¿por qué sigo así? Tercera de Juan. Estamos en primera de Juan, ¿verdad? No va a tener que mover mucho su Biblia. Tercera de Juan, verso 2. Vamos a empezar a responder. ¿Le apetece que empecemos a responder esas preguntas? Amén. ¿Quiere que respondamos esas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Tercera de Juan, verso 2. ¿Lo encontró? No estaba muy lejos, así que le doy por hecho que sí lo ha encontrado fácil. Porque ahora vamos a entrar ahí. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La voluntad de Dios es que prosperemos en todas las cosas, no en algunas. Y esto es algo que estamos tocando los jueves, y seguiremos tocando los jueves, ¿verdad? Pero, y que tengas salud, esa es la voluntad de Dios también. Sanidad es la voluntad de Dios. Salud divina es la voluntad de Dios. Pero, escucha ahora esto. Así como prospera tu alma. Así es. Así como prospera tu alma. Y aquí es donde vamos a entrar ya en la materia y posiblemente nos lleve varios domingos empezar a enseñar acerca de todo esto. ¿Qué es el alma? Porque aquí hablamos muy bien, así como prospera tu alma. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma tiene que ver con todo lo que son las emociones, los sentimientos, la voluntad de la persona, para los que están anotando, emociones, sentimientos, voluntad, es decir, la capacidad de tomar decisiones, la conciencia de la persona, la personalidad, el carácter y la mente.
La mente. La mente, la forma de pensar de cada uno de nosotros forma parte del alma. Ahora fíjese que en el alma están las emociones, la voluntad, el carácter. Carácter, que la gente dice, es que yo soy así, como si eso fuera que no se puede cambiar nunca más, ¿no? El carácter se puede ir moldeando. No usemos como excusa, yo soy así, el que le guste bien y el que no, que se aguante, porque es que yo soy así. No, pero se puede ir cambiando el carácter, se puede ir moldeando. No tenemos por qué ser así siempre. Y la mente. Ahora, pensamientos. Mente, pensamientos, emociones. Y aquí está el punto. Escuche, querido, querida, la vida cristiana jamás debió ser una vida basada en emociones. Así es. Y yo quiero que entienda algo, por favor. Yo no estoy en contra de las emociones o los sentimientos. No estoy en contra de eso. Las emociones o los sentimientos no son malos, porque los ha creado Dios, son cosas buenas. ¿Sí? Pero yo necesito entender que mis emociones y mis sentimientos van a seguir mi forma de pensar. Siempre. Las emociones siguen los pensamientos. Dese cuenta. Cuando sus emociones cambian, analice lo que está pensando. Y usted va a ver que está totalmente ligado. ¿Por qué se siente triste? ¿Por qué se siente mal? Usted va a darse cuenta que es la mente la que le ha llevado a eso. Esos pensamientos han hecho que sus emociones sean de una manera. ¿Sí? Entonces las emociones, ahora escuche, las emociones no son malas si sabemos ubicarlas correctamente, pero las emociones no deberían nunca dirigir nuestra vida. Y antes de entrar en la vida de pensamiento necesitamos hablar de las emociones. No, las emociones son buenas seguidoras, pero jamás deberían ser líderes. Y hemos tenido un gran problema. ¿Se acuerda que le he hablado de qué? De redefinir ciertas cosas. Bueno, una de las cosas que tenemos que volver a definir es el sentir. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento la presencia de Dios. ¿Cuánto hace ahora que no la siente? No, porque usando el lenguaje que se usaba en los cultos, en las reunión era buena si sentíamos la gloria de Dios. Si no sentíamos nada, ya no era buena la reunión. No, escuche, la vida cristiana jamás debió estar basada en emociones o en sentimientos. La vida cristiana está basada en creencias. Así es. Creencias correctas, una forma de vida correcta. Creencias correctas, las emociones seguirán a esas creencias. Pero yo no debería basar mi vida cristiana en las emociones, porque las emociones no me dicen lo que soy en el espíritu. Porque las emociones no son del espíritu. Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Juan 4:24. Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo voy a repetir para los que están anotando. Juan 4:24, Juan 6, 63. Corintios 1, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo soy espíritu, usted es espíritu, pero las emociones no son espíritu, son alma. Forman parte del alma. Y gloria a Dios, si usted va a la reunión y el día que usted y yo podamos volver a ir a la reunión, gloria a Dios que usted va a la reunión y usted pueda sentir cosas. Pero la reunión no ha sido buena en base a lo que siente, sino en base al conocimiento que usted ha adquirido en esa reunión. Así es. Porque escuche, en la reunión podemos sentir muchas cosas, pero no adquirir ningún conocimiento. Y el lunes nos vamos arrastrando por la vida todavía porque no hemos adquirido un conocimiento que nos va a ayudar a desarrollar y a experimentar la vida cristiana el lunes cuando no estoy en la congregación. Así es. O vuelvo a lo mismo, ahora que aquí en España llevamos 6 semanas sin congregarnos, ¿cómo está usted viviendo su vida cristiana? Y esto no es para condenar a nadie, por favor, pero ¿cómo está viviendo su vida cristiana? Yo sufro por aquellos que vivían su vida cristiana basada en emociones, basada en el baterista golpeando fuerte la batería y entonces se le ponen los pelos de punta, pero ahora el baterista no está en su casa.
Entonces yo no puedo basar mi vida cristiana en cómo me siento. Por eso había un hombre de Dios maravilloso, Smith Wigglesworth, que él decía, yo no le pregunto a Smith Wigglesworth cómo se siente, yo le digo cómo tiene que sentirse. Así es. Porque yo no debo vivir mi vida cristiana basada en cómo me siento. Si yo le pregunto a usted, querido, querida, ¿usted se siente bendecido ahora? ¿Usted qué me va a decir? Sí. A lo mejor usted dice sí, porque ahora, mire, gracias a Dios estamos conectados, está escuchando la palabra, pero si yo mañana a las 5 de la mañana le pregunto, ¿usted se siente amado por Dios? Sentir. Usted se siente. Oh, yo siento la gloria de Dios. Mira, 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 los pelos se ponen como escarpia. Siento la gloria de Dios, pero la vida cristiana no es eso. Claro. Gloria a Dios por lo que pueda sentir, pero el tema es ¿qué cree? ¿Qué cree? Porque sentir es edificar sobre la arena, el creer es edificar sobre la roca. Amén. Los problemas van a venir para todos, pero el que vive su vida basada en un sentimiento, lamentablemente va a sufrir más. Claro. Va a sufrir mucho más. Pero el que vive su vida basada en creencias va a estar firme, inamovible, porque la creencia, la fe en la roca eterna, quien es nuestro Señor Jesucristo, no varía nunca, no cambia. Las emociones van cambiando. Claro. Yo puedo sentirme muy bien o puedo sentirme muy mal. Entonces, cuando una persona deja que las emociones dirijan su vida, usted no sabe por dónde va a salir. Claro. Usted lo ve entrar por la puerta y usted no sabe qué hacer, porque no sabe si le va a dar un beso o a morder como un perro. Porque va a depender del día que ha tenido, de la semana que ha tenido. Entonces, las emociones forman parte del alma. Y gloria a Dios que usted esté en medio de un tiempo de alabanza en la congregación y usted pueda saltar y alegrarse y gozarse. Escuche, gloria de todo eso es maravilloso. Pero no podemos basar nuestra vida cristiana en esas emociones, sino en unas creencias. Gloria a Dios. No importa que yo lleve 6 semanas sin asistir a la congregación, porque Dios me ama igual. Amén. He sido bendecido con toda bendición. ¿Significa eso que no debo congregarme? Yo no he dicho eso. Pero las circunstancias nos han llevado a no congregarnos por 6 semanas. Y las que faltan. Pero yo tengo que aprender a vivir mi vida cristiana. Escuchen, muchos han tenido que aprender a vivir su vida cristiana en casa. Y algunos no han sabido. Y eso es un problema. Eso es un problema. Como es un problema el que no ha sabido convivir este tiempo con su esposo, con su esposa o con sus hijos porque está acostumbrado a estar fuera de casa todo el día. Y ahora sufre al estar tanto tiempo con su cónyuge o con sus hijos. Entonces algunos no están sabiendo vivir su vida cristiana, están desorientados. Y repito, eso es un problema. Y el problema está en la base de no haber adquirido el conocimiento necesario en su momento oportuno. Porque ese conocimiento necesario en su momento oportuno es lo que nos ayuda a estar viviendo hoy lo que estamos viviendo. Y disfrutar de nuestra vida cristiana aún en nuestros hogares. Esa es la realidad. Entonces, la gente ha basado la vida cristiana en comportamientos y en emociones. Y no puede ser. Ahora, en el alma hemos dicho, está todo eso. Mente, emociones, voluntad. Escuche, usted tiene fuerza de voluntad. Todos tenemos fuerza de voluntad. ¿Sí? Solo que hay que usarla. Nada más. ¿Qué es la voluntad? El poder de decidir. La capacidad de decidir. Dios nos ha dado a todos la capacidad de tomar decisiones correctas. Sí. Dios no solo nos ha dado la capacidad de tomar decisiones correctas, Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para tomar esas decisiones correctas. Aleluya. ¿Sí? Entonces,
Entonces la voluntad está en el alma, la conciencia, el carácter, la personalidad, las emociones, como hemos dicho, los sentimientos, pero la mente, la forma de pensar. Y aquí es donde nos vamos a quedar. Hemos leído en 3 de Juan, verso 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche, querido, querida, el hecho que Dios haya hecho todo lo que ha hecho a nuestro favor en el Espíritu no significa que lo estemos disfrutando. Claro. Porque aquí hay algo importante. Fíjese que aquí dice que la prosperidad de todas las cosas está sujeta a cómo prospera el alma de la persona, a cómo prospera la forma de pensar. Proverbios dice que así como el hombre piensa, así es él. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender la importancia de renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo. Hay pensamientos que han sido establecidos por años. Y ahí está el punto, que necesitan ser cambiados. Hay pensamientos, hay fortalezas. Ahora, ¿por qué es necesario renovar la mente? Venga conmigo a 2 de Corintios 10, aunque lo iremos tocando más adelante. Y recuerde que yo le invito a que si usted quiere pueda compartir el vídeo y que otros se vayan uniendo. 2 de Corintios 10. Dios es bueno siempre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Todo ha sido colocado en el espíritu de la persona. Así es. Y ahora el punto es que desde el espíritu tiene que fluir la vida de Dios hacia afuera. ¿Y sabe cuál es la válvula que le va a dar acceso a eso? La mente de la persona. La forma de pensar. Porque lo que usted cree está totalmente ligado a lo que usted piensa. Y escuche, lo que usted piensa y cree está totalmente ligado a lo que usted oye. Esa es la realidad. Sé que hemos hablado muchas veces de esto y hemos insistido mucho en esto, pero escuche bien, lo que usted oye es determinante, es clave. Así es. Tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con lo que oye. Hemos permitido que nuestra vida se vaya, que nuestra forma de pensar tenga. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 10. ¿Lo encontró? Sí. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, escuche, para la destrucción de fortalezas. Más adelante volveremos a este pasaje, pero quería que fuéramos primero aquí, antes de ir obviamente al pasaje que usted tiene en mente, respecto a renovar la mente, valga la redundancia. Pero primero aquí, para la destrucción de fortalezas. Escuche, ¿qué son las fortalezas? Usted sabe que estamos dando el curso Cómo interpretar correctamente las escrituras, ¿verdad? ¿Qué son las fortalezas? ¿Son demonios? No. No. ¿Qué son las fortalezas? ¿El hombre fuerte de la ciudad? No. ¿Qué son las fortalezas? ¿El espíritu del COVID-19? No. Así que ya no hace falta, le voy a hacer un favor, querido, querida. Ya no hace falta que usted suba a la montaña más alta, aquí, que usted se vaya al Montjuïc, que se vaya a la Mola. No hace falta que se vaya a la montaña más alta y empiece a reprender demonios, porque no sirve de nada. Claro. No hace falta que se vaya a un lugar alto y empiece a tirar aceite ungiendo la tierra, porque no sirve de nada. No hace falta que se suba en un helicóptero y empiece a tirar aceite desde el cielo para eliminar las potestades, perdón, y los demonios. No hace falta. No hace falta. Jesús ya los venció. Amén. Han sido derrotados. Así es. No hace falta que usted vaya a echar al hombre fuerte, porque ese pasaje del hombre fuerte es uno de los más mal interpretados y más mal predicados que se puedan escuchar en esta tierra. Así es. No hace falta, olvídese de eso. No hace falta que vaya echando y derribando fortalezas demoníacas. ¿Qué fortalezas demoníacas? Si Satanás es un pringao que ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Si es un mindundi.
si está derrotado completamente, pisoteado, si él sabe que ha sido derrotado, los que no lo sabemos somos nosotros. Así es. Los que le tenemos miedo al diablo somos nosotros, pero él sabe que ha sido derrotado completamente y le tiene pánico a Dios, le tiene pánico a nuestro Señor Jesucristo y le tiene pánico a la iglesia que entra en un conocimiento correcto. Así es. El problema es la iglesia que no entra en un conocimiento correcto y vive de una religiosidad continua, que anda ahí reprendiendo demonios y el diablo riéndose de ellos porque dice que esto no sirve para nada. Si a mí ya me vencieron en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces ya le he hecho un favor. Gratis. ¿Qué son las fortalezas? ¿Son demonios? No, pensamientos. Las fortalezas son pensamientos arraigados en nosotros. Pensamientos que durante años se han establecido ahí. Pensamientos que han ocupado y han establecido su trono, por así decirlo, en ese lugar, en nuestra forma de pensar. Y es necesario que la palabra venga y golpea, y pueda golpear, y pueda golpear, y pueda golpear a esas fortalezas para que sean derribadas. Escúcheme bien, querido, querida, deje de andar reprendiendo demonios y empiece a renovar su mente con la palabra de Cristo, por favor. Deje de andar intentando derribar fortalezas afuera y entienda que las fortalezas están en nuestra mente y que tienen que ser derribadas solamente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entendamos que no tenemos que ir afuera, sino que tenemos que trabajar aquí en nuestra forma de pensar. Ahí es donde debemos invertir tiempo. Ahí es donde debemos pasar tiempo renovando nuestra mente con la palabra. Amén, aleluya. Porque eso sí va a requerir un trabajo, eso sí va a requerir un esfuerzo. El hecho que usted esté ahí conectado hoy durante 1 hora aproximadamente tomando notas y luego repasando sus notas y que vuelva a escuchar y que vuelva a repasar, se requiere un esfuerzo para que nosotros renovemos nuestra forma de pensar. Así es. Se requieren arrepentimientos. Tanta gente que habla de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Amén. Eso es el arrepentimiento. Cambio de mente. Cambio de dirección. Yo necesito arrepentimiento en mi vida respecto a mi forma de pensar. Respecto a cómo he pensado equivocadamente y cómo ahora, por la gracia de Dios, puedo empezar a pensar correctamente. Cuando el Evangelio de Jesucristo nos alcanzó, cuando mi esposa y yo comenzamos a aprender estas cosas, a aprender el mensaje de gracia, a aprender la palabra de gracia, escúcheme bien, querido, querida, yo llevaba más de 20 años de cristiano. Más de 20 años de cristiano cuando el mensaje de gracia nos alcanza. Más de 20 años yendo a la iglesia evangélica cada semana por la gracia de Dios sin faltar ningún día. Ningún día, entienda, que nunca me aparté como algunos hablan, ¿no? De apartarse. Nunca. Estuve fiel en la iglesia por la gracia de Dios. Cuando en el año 2011 el mensaje de gracia nos alcanza, llevaba 21 años de cristiano. Se requieren arrepentimientos. Pero arrepentimiento no es como algunos dicen, venga al altar y arrepiéntase. Me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Al día siguiente está igual. O peor. Arrepentimiento es cambio de mente. Amén. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Pensaba esto, bueno, ahora cambio y pienso esto. Y eso solo la palabra de Cristo puede producirlo en nosotros. Amén. Pero tenemos que querer renovar nuestra mente con la palabra. Así es. Entonces, ahora es necesario que nosotros entendamos que hay conceptos en nuestra mente que no son correctos. Hay formas de pensar que se han establecido, hay fortalezas que no son correctas, pero que gloria sea a Dios. La palabra está siendo enseñada, Amén. la palabra está siendo revelada y la palabra está viniendo a nosotros para que esas fortalezas puedan ir cayendo y va golpeando la palabra y esas fortalezas caen. Solo la palabra puede hacerlo. Así es. Ahora, cuando la palabra viene y golpea, está la decisión de la persona. ¿Qué decisión, Kenneth?
¿Quiere aprender o no? ¿Quiere cambiar o no? ¿Va a renunciar a la religiosidad o no? Sí. Ese es el punto. Nosotros tuvimos que tomar esa decisión. Seguro que muchos de ustedes tuvieron que hacerlo. Y Dios nos da el querer como el hacer, sin ninguna duda. Pero la palabra viene y golpea, choca, impacta. A mí me impactó cuando me decían que no era por nuestras obras, sino por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, eso choca, sobre todo porque veníamos de estar en un ministerio basado todo en obras, todo en el máximo esfuerzo, y eso golpea, y eso choca. Pero escuchar una y otra vez, y permitir que la palabra vaya trabajando. Venga conmigo a Romanos 12, que sé que usted estaba pensando en ese pasaje, sin ninguna duda. Romanos capítulo 12. Y vamos a quedarnos aquí en el día de hoy. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dios es tan bueno siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Una vez más, saludos a todos los que están conectados. Gracias por estar ahí. Gracias por invertir tiempo en conectarse y en escuchar. Y gracias también por compartir con otros. Gloria sea a Dios. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Lo encontró? Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ve lo que hablábamos antes? Buscarle una nueva definición a la palabra culto. Culto no es la reunión del domingo. Culto es lo que nosotros ofrecemos a Dios. Verso 2. No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, Kenneth? Vamos a hablar de renovar la mente. Nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a quedar ahí. Y vamos a hablar de la importancia de renovar nuestra forma de pensar. Pero escuche bien, porque lo acabamos de leer, ¿eh? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro... Escuche, el renovar la mente no es un fin, el renovar la mente es un medio. ¿Sí? Sí. El fin es experimentar la transformación. Aleluya. Pero el renovar la mente es el medio para experimentar esa transformación. Y el renovar la mente y experimentar la transformación es el medio para experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, que quede esto bien claro, por favor, y que no haya ningún tipo de confusión en esto. Entonces, Kenneth, cuando yo renueve mi mente, ¿seré sano? No. Cuando yo renueve mi mente, ¿seré próspero? No. Cuando yo renueve mi mente, ¿estaré bendecido? No. Cuando yo renueve mi mente, ¿seré justo? No, usted ya lo es. Amén. Usted ya lo es. Porque entonces entraríamos en un sistema de obras. Es decir, renovamos la mente para ser sanos. Por lo tanto, la sanidad no es gracia, sino que está condicionada a que yo renueve mi mente. No. Usted ya tiene la sanidad, usted ya tiene la prosperidad. Lo hemos venido dejando claro todas estas semanas porque no podemos entrar aquí sin haber dejado claro todo lo anterior. Entonces llevamos 12 semanas. Si usted se ha incorporado hoy, escúchese las 12 semanas anteriores y usted va a ver todo lo que hemos venido poniendo de base. Porque no es lo que usted va a ser, es lo que usted ya es. Amén. Entonces, el renovar la mente nunca será una condición para ser sano, para ser salvo, para ser próspero. No, yo ya soy próspero, Amén. Yo ya soy sano, Amén. Yo ya he sido bendecido, yo ya voy al cielo, yo ya soy salvo. Gloria a Dios. Ahora yo renuevo mi mente para caminar de acuerdo a lo que ya soy.
Repito, renuevo mi mente para caminar de acuerdo a lo que ya soy, en Cristo. ¿Sí? Es por eso que hay personas que dicen, uy, es que yo no puedo dejar de pecar. Sí, hay que renovar la mente. Así es. Renovamos la mente para entender que hemos muerto al pecado y que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces renovamos nuestra mente para entender eso Así es. y para considerarnos, como dice Romanos capítulo 6, considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado. ¿Por qué debo renovar mi mente? No os conforméis a este siglo. El verbo conformar tiene que ver con, obviamente, coger forma. Y a mí me gusta enseñarlo de esta manera, que tiene que ver con los moldes. Coger forma es un molde. Muchos de ustedes se han vuelto expertos cocineros. Muchos de ustedes en este confinamiento, estas 6 semanas que llevan encerrados en casa, están ya no para ir a MasterChef, sino para ganar la final de sobra. Yo veo fotos por ahí que ya me he comprometido con algunos de ustedes que la foto no sirve, ya se lo he dicho más de una vez, sino que cuando todo esto acabe me van a tener que invitar y van a tener que hacer esas recetas que han aprendido a hacer ahora, las van a tener que hacer delante mío y que yo pueda probarlas, como hace el Pepe de MasterChef. Que yo las pruebe a ver si es solo pinta o es que están buenas de verdad. Pero hay que probarlo. Eso no, la foto no sirve, por ahora no. Pero de eso ya hablaremos cuando salgamos a la calle. Para aquellos que se han acostumbrado a cocinar, si usted hace un bizcocho, una torta, y usted coge un molde redondo, ¿qué forma va a adquirir ese bizcocho? Amada esposa, que eres experta en todo esto. Redondo. Una forma redonda. Si usted le pone una forma ovalada, el bizcocho saldrá con una forma ovalada. Esto no es un gran secreto, lo sé. No me pida más a mí. Yo de cocina no me pida mucho más. Si usted pone un molde rectangular, saldrá con una forma rectangular. Cuando la Biblia dice, no os conforméis, nos está hablando de moldes. ¿Sí? Hay moldes. Es decir, nuestra mente ha permitido ser moldeada durante todos estos años. Yo tengo 42 años de vida. En estos 42 años de vida mi mente ha sido moldeada. Hay moldes que han trabajado en nuestra forma de pensar y ahora usted y yo tenemos que tomar una decisión y es, ¿qué molde voy a permitir que forme mis pensamientos? ¿Qué molde voy a permitir que le dé forma a mi mente? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque por años he permitido otros moldes, pero de repente aparece un molde que es el molde con mayúsculas. Y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo debo tomar una decisión porque Jesús le dijo a los religiosos, vosotros estáis permitiendo que la palabra se invalide en nuestras vidas con vuestras tradiciones. Es decir, escuche, la palabra es válida. La palabra tiene capacidad de trabajar en cada uno de nosotros sin ningún tipo de duda. La palabra es la semilla incorruptible que nunca pierde la capacidad de producir, que nunca pierde la capacidad de trabajar, de funcionar, de dar fruto. Esa palabra funciona siempre. Pero yo debo tomar la decisión. Nadie me va a obligar. Debo tomar la decisión. ¿Quiero que la palabra me moldee la forma de pensar o voy a seguir permitiendo que sean otros moldes? ¿Qué moldes hay? ¿Qué moldes han estado trabajando en nuestra mente? Uno de ellos, el molde cultural. Escuche, gracias a Dios hay diferentes culturas que están conectadas en esta tarde. Diferentes personas de diferentes lugares. ¿Sí? Yo no digo que usted renuncie a su cultura, ni muchísimo menos. Pero tampoco que elevemos la cultura a un lugar como si eso fuera... Escuche, la realidad es que todos somos ciudadanos del reino de Dios ahora. Esa es la realidad. Pero usted debe abrazar su cultura.
y amar su cultura sin ningún problema. Pero si la cultura que me ha sido enseñada produce pensamientos en mí que son contra, porque no lo hemos leído, pero Corintios decía, que se levantan contra el conocimiento de Dios, yo voy a tener que tomar una decisión. O me quedo con la cultura o me quedo con los pensamientos de Dios. Eso va a ser así. Entonces, la cultura no es mala, pero si se levanta contra, entonces yo voy a tener que tomar una decisión. Sí. La realidad es esta, querido, querida. En la vida cristiana usted va a tener que ir tomando decisiones. Va a funcionar así. Y las decisiones son, permítame que use esta expresión, ¿voy a apostar por el Evangelio de Jesucristo o no? ¿Voy a jugármela por el Evangelio o no? Ese va a ser el punto. ¿Qué otro molde hay? Lo veremos más adelante, ¿no? Con más detalle. Pero el molde familiar. Gloria a Dios por la familia. Gracias a Dios por papá y mamá. Gracias a Dios por el abuelo y la abuela. Pero si lo que me enseñó papá o mamá, si lo que me enseñó el abuelo o la abuela, se levanta contra lo que Cristo me está queriendo enseñar, voy a tener que tomar una decisión. Yo voy a honrar a papá y a mamá. Voy a honrar a Dios. Voy a honrar, como dice Dios, a mis padres, mejor dicho. Yo les voy a honrar, claro que sí, gloria a Dios por ello. Pero si me han enseñado algo que va contra el Evangelio de Jesucristo, debo tomar una decisión. Y la decisión es el Evangelio. Así es. Y bueno, el molde de la cultura puede tener sus cosas, el molde de la familia también puede tener sus cosas, pero para mí vamos ahora al más peligroso de todos, y es el molde de la religión. Así es. El molde de la religión. Y perdónenme, no cometan un error. No cometan el error de pensar que acabo de decir el molde de la religión y automáticamente estamos pensando en la Iglesia Católica. No, 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 no. Hablo de todo tipo de religión. El molde de religión que genera tradiciones, Sí. que genera religiosidad en la vida de la persona, ese sí que es peligroso. Y hay religión católica y hay religión evangélica. Y los moldes de la religión evangélica son tan peligrosos como cualquier otro tipo de molde. La religión en sí es peligrosa. Y llámese como se llame. Entonces no cometamos el error de, si hablamos de religión, no estamos hablando de catolicismo. No, no, estamos hablando de sistema religioso. Estamos hablando de todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces tenemos el molde cultural, el molde familiar, el molde religioso, que lo iremos desarrollando con más, y el molde del humanismo, que hoy en día es tan fuerte. Así es. ¿Qué es el molde del humanismo? Todo lo que quiere sustituir la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. El humanismo es el yo puedo. El humanismo es el yo lo logro, soy un campeón. Eso es humanismo. El humanismo me lleva a poner el enfoque en mí y a sacar el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes ver que si vas a un lugar, los libros que más se venden en una librería son los de autoayuda. ¿Por qué? Porque el espíritu de anticristo, es decir, lo que quiere sustituir a Cristo, se mueve libremente en el sistema de este mundo para llevar a la persona a creer que ellos pueden salvarse a sí mismos y que no necesitan un salvador. Y eso es el humanismo. El humanismo es creer que soy un campeón, que yo puedo, que yo lo logro, que yo voy a poder todo lo que me proponga. Y déjame decirte algo, hay cosas que sin Cristo no vamos a lograr jamás. Así es. Hay cosas que sin nuestro Señor Jesucristo no lograremos jamás en esta vida. Entonces no se trata de, pues la gente dice, no, pero hay que tener una confesión de campeón, una confesión positiva. No, 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 escuche, la confesión correcta no es la confesión que dice lo grande que yo soy. La confesión correcta está basada en lo que Jesús ha hecho por mí. Amén. Así es. Entonces no se trata de decir, no, es que hay un campeón dentro de ti y lo vas a lograr todo. No, 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 escuche, no, no, no.
Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Kenneth no estaría donde está ni por asomo. Así Si es. no hubiera sido por una gracia exagerada, Kenneth no habría sido salvado en ningún momento ni podría estar aquí hoy. Entonces, el punto es que no se trata de Kenneth ni de lo que Kenneth puede lograr, porque el apóstol Pablo no dijo todo lo puedo porque soy Pablo. ¿O sí? Y perdónenme, sé que con esto golpeamos ciertos conceptos, pero es que el humanismo es peligroso y se ha metido en la iglesia. Así es. Y ya no necesitamos pastores, ni maestros, ni predicadores de la palabra, necesitamos coachings. Lo siento, pero coaching no es un ministerio espiritual, Así es. porque no sale. Gloria a Dios. El coaching no es un ministerio. El pastor sí, el maestro sí. El que enseña la palabra sí, pero el coaching no. El coaching va al alma de la persona, pero va a lo almático y emocional. Pero aquí esto es un sistema del espíritu. El coaching no renueva su mente con la palabra de Cristo. No. El humanismo se ha metido en la iglesia para sustituir a Cristo. Y entonces sí tenemos un problema. Entonces cuando el Evangelio viene y golpea, estos dos últimos moldes son los más difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué son los más difíciles? Porque la religión se levanta, con los dientes y las uñas ahí. ¡Ah! Y el humanismo también, porque el humanismo quiere llevarse el mérito. El humanismo quiere el mérito. Pero el mérito tiene que estar en Cristo siempre. Por eso Pablo no dijo todo lo puedo porque soy Pablo. En Filipenses 4:13, él dijo todo lo puedo en Cristo. Así es. Porque es Él el que me fortalece. Y en 1 Corintios 15 dice, soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Porque no he desechado, dice en Gálatas, la gracia de Dios. Pablo pone el enfoque en Jesús. De la misma manera que el evangelio predicado pone el enfoque en Jesús y a la religión no le gusta y al humanismo no le gusta, porque al humanismo le gustan los méritos y las medallas. Así es. Pero el evangelio pone el enfoque solo en uno, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, cuando el evangelio es predicado, conceptos van a ser golpeados, tradiciones van a ser golpeadas, fortalezas van a ser golpeadas. Y ahí entra la decisión de la persona. ¿Qué va a querer hacer usted? ¿Va a permitir que el evangelio siga trabajando o me voy a quedar con lo tradicional? Son decisiones que se deben tomar. Pero gracias a Dios, que por su gracia Él nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Y a veces no será fácil. A veces no será fácil. Nosotros muchas veces lo hemos comentado cuando Dios nos empezó a dar luz respecto al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y pudimos conectar con gente a la que amamos y que habíamos conocido en años anteriores, otros con los que Dios nos ha ido conectando este tiempo, pero pudimos conectar con gente como el ministro Rubén Maraví, con el amado pastor Jim Andrews, con el pastor Theo Corner. Dios nos fue conectando y aprendiendo todas estas cosas. Y cuando comenzamos a enseñarlas en el año 2013 en la congregación, más de la mitad de la congregación se fue. Paulatinamente, pero se fueron. Sí. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Y nosotros tomamos la decisión y el compromiso. Nos mirábamos siempre, y lo hacemos todavía hoy con mi esposa. Vamos a seguir hacia adelante. No retrocedemos. Porque tenemos la responsabilidad de caminar en la luz que Dios nos ha dado. Y no vamos a retroceder. Como si nos hubiéramos quedado solos. Gracias a Dios no fue así, porque hay tremenda gente a nuestro lado que se quedó con nosotros y que están ahí con nosotros. Aleluya. Y la congregación, gracias a Dios, ha ido creciendo. Pero la gente que se quedó, que están ahí, que muchos de ustedes están conectados, ellos se quedaron ahí y hemos ido juntos y seguimos juntos. Así es.
Y hemos visto cómo no solo la gracia ha trabajado en nosotros, sino la gracia ha trabajado en estas personas que se quedaron. Aleluya. Y hemos visto cómo Dios está trabajando en ellos y no hay precio para eso. Así es. Pero hay que tomar decisiones. Porque la tradición va a ser golpeada. Pero el Evangelio es maravilloso y nosotros debemos permitir que la mente de la persona sea renovada. Así es. Debemos hacer que nuestra mente se renueve con el maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que los moldes equivocados vayan desapareciendo, que las fortalezas se vengan abajo y que se establezca un sistema de pensamientos correcto que nos va a llevar a un caminar en la vida correcto. Gloria sea a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por tu palabra sembrada. Gracias, Padre, por cada vida que está conectada o que luego va a ver esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú sigues hablándoles. Gracias porque tú sigues enseñando en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque esta palabra ha sido sembrada en buena tierra y produce los resultados correspondientes. Padre, que cada persona que escucha esta enseñanza pueda seguir creciendo en el conocimiento de Cristo en su vida. Te damos a ti la gloria y la honra siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien, hasta aquí la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de beneficio para su vida. Espero que hayan aprendido algo en esta hermosa tarde, en este hermoso tiempo que hemos compartido juntos. Una vez más, gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por unirse a nosotros en este tiempo. Si quieren, compartan el vídeo con otras personas y como siempre decimos, mi esposa y yo estamos muy agradecidos a que ustedes hayan dedicado tiempo para escucharnos. Mandan, ahora aprovecho y leo algún comentario, saludos desde Perú, gloria a Dios, saludos para Perú también. Así que gracias a todos por conectarse, gracias por estar ahí. Y recuerden que tienen el canal de YouTube, pueden suscribirse, que estas grabaciones están ahí, en iVoox también, que las pueden compartir con quien quieran, están gratuitas para que todos las puedan compartir, así que de verdad que gracias también por compartir. Mañana, con el favor de Dios, seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Así que mañana a las 7:30 de la tarde, hora de aquí, seguiremos aprendiendo cómo interpretar correctamente las Escrituras, que estamos hablando acerca de la sanidad. Sanidad en el Antiguo Pacto, sanidad en el Nuevo Pacto. Así que eso será mañana. Gracias una vez más. Si quieren pueden comentar, pueden compartir. Si tienen alguna pregunta también pueden hacerla. Cuídense mucho, les amamos, les mandamos un abrazo mi esposa y yo y pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto, mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí. Gracias a todos.